No hubo amanecer aquel día en el desierto, al menos no para mí. El sol aparecía, sí, pero parecía clavarse en la arena con la misma furia con la que se clava la culpa en el alma. Yo estaba allí antes que él, antes que sus pasos dejaran huellas sobre la tierra seca, antes de que el viento comenzara a girar alrededor de su presencia. Y aunque conocía cada rincón de aquel lugar, aunque durante siglos lo había usado como un terreno para quebrar voluntades, algo dentro de mí, algo que nunca me gustó nombrar, sabía que esa vez no sería igual. Me sentía dueño del silencio, del calor, de la soledad. Ese era mi reino. Allí nadie escucha, nadie ayuda, nadie rescata. Allí la mente se rompe y el corazón se desnuda. El desierto me servía para destruir hombres, para revelar grietas invisibles, para encender dudas profundas. Era el sitio perfecto para enfrentar al que decían ser el Hijo. Y yo estaba ansioso por comprobarlo, ansioso por demostrar que incluso él podía caer. Pero cuando sus pasos se acercaron, algo cambió dentro del aire. No fue un trueno, no fue un temblor, fue presencia, una presencia que alteró el peso del mundo. No lo entendí al principio, solo sentí como mi propia sombra tembló detrás de mí, como si incluso ella quisiera apartarse. Lo vi aparecer entre las dunas, delgado, cansado, desgastado por el ayuno. 40 días sin alimento, 40 noches sin descanso. En cualquier otro, ya habría encontrado fracturas suficientes para un derrumbe total. Pero en él no vi fracturas, vi propósito. Y eso me inquietó más que cualquier ejército, más que cualquier profeta, más que cualquier templo. No había venido a perder. Y yo, sin embargo, había venido a intentar destruirlo. Nunca lo admitiré ante nadie más, pero lo diré aquí. Cuando Jesús se detuvo y el viento giró a su alrededor, comprendí que ese instante sería recordado en lo alto y en lo profundo. Un encuentro que cambiaría el curso de reinos que aún no existían. Un duelo que ninguno de los dos podía evitar. Y aún así, me mantuve firme. Respiré el polvo del desierto con la determinación de un adversario antiguo. Había llegado el momento que esperé por eras, enfrentar al que se decía luz desde mi dominio de sombras. Y mientras lo observaba detenerse frente a mí, supe que ese día marcaría mi mayor derrota. Pero aún así di el primer paso. El silencio del desierto no es un simple vacío, es una criatura. Respira, observa, juzga, se arrastra entre las piedras como un recuerdo que no quieres enfrentar. Yo siempre lo había usado como arma. Allí donde no hay voces, mis susurros son más fuertes. Allí donde no hay compañía, la desesperación se vuelve obediente. Ese silencio, ese viejo aliado mío, parecía inclinarse hacia mí como esperando órdenes, y yo creía controlarlo. Pero esa mañana, mientras Jesús avanzaba, el silencio no se movió como solía hacerlo. No me obedeció, se detuvo, respiró de otra manera, como si reconociera a un amo distinto, como si el mismo desierto entendiera que la presencia que venía no iba a quebrarse, no iba a suplicar, no iba a escucharlo. Y por un instante, uno tan breve que casi lo niego, sentí que el desierto ya no me pertenecía. Lo observé acercarse, la arena levantándose alrededor de sus pies, sus ojos fijos en un punto invisible, como si pudiera ver lo que ningún hombre ha visto jamás. No caminaba como un guerrero, ni como un rey, ni como un profeta. Caminaba como quien conoce el propósito de cada paso y no teme al final del camino. Y eso me irritó, porque yo conocía a los hombres, yo los había visto caer tras una palabra, tras un pensamiento, tras una necesidad no resuelta. Conozco la grieta del hambre, del cansancio, de la soledad. Sé dónde se rompe la voluntad humana. Es mi especialidad, mi obra maestra. Pero Jesús, aún agotado, parecía intacto, hambriento, sí, debilitado, sí, pero de pie como si algo más lo mantuviera. Ese algo era lo que yo necesitaba destruir. Me acerqué despacio, saboreando el silencio, intentando sentir en él el temblor que tantos otros han mostrado ante mí, pero no lo encontré. Su espíritu estaba firme, como si supiera quién era yo antes incluso de escuchar mi voz. Y allí, entre ese silencio que ya no obedecía, me sentí obligado a elegir mis palabras con precisión letal. No podía atacarlo con fuerza, no podía dominarlo con miedo. Tenía que entrar por la puerta más humana, la necesidad básica. Y mientras calculaba la manera de hablarle, sentí algo que no quería sentir,
No era él quien estaba entrando en mi terreno, era yo quien estaba entrando en el suyo. Y aún así, avancé porque creía que podía quebrarlo desde el hambre. Lo vi más de cerca. Su cuerpo estaba agotado, marcado por la falta de alimento, por noches de frío sin cobijo, por días enteros sin un sorbo de agua. Cualquier otro habría implorado ayuda, habría buscado una sombra, habría cedido ante la desesperación. Pero él no se doblegaba. Caminaba como si cada latido tuviera un propósito que yo no podía descifrar. La luz del sol golpeaba su rostro, pero no lo derrotaba. El desierto lo rodeaba, pero no lo aplastaba. El silencio lo envolvía, pero no lo consumía. Y allí, mientras lo estudiaba, mientras analizaba el cansancio en su piel y la fragilidad en sus manos, vi algo que me inquietó más que cualquier ejercicio de poder. Sus ojos. No eran los ojos de un hombre famélico. No eran los ojos de alguien en su límite físico. Eran los ojos de quien sabe exactamente por qué está allí. Había visto profetas, reyes, guerreros, sacerdotes, todos, en algún punto, mostraban esa chispa de duda que yo podía convertir en incendio. Pero en él no encontré duda, encontré convicción, encontré autoridad, encontré una calma que me irritó profundamente porque no provenía de fuerza humana, sino de una certeza que yo jamás pude quebrar. Y aún así, me acerqué, confiado, porque aunque él tenía propósito, yo tenía experiencia, y mi experiencia había sido suficiente para derribar a muchos antes que él. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Mientras me acercaba, algo en mi interior, algo que detesto reconocer, se estremeció. No era miedo, no, eso no lo admitiría, pero era reconocimiento, como si mi esencia misma supiera que estaba frente a alguien que no solo me conocía, sino que me superaba sin haber pronunciado una palabra. Lo vi detenerse, lo vi levantar la mirada, lo vi respirar lento, profundo, como quien sabe que un enemigo está a metros de distancia y no retrocede. En ese instante, sentí que mi presencia ya no lo sorprendía, no lo inquietaba, no lo intimidaba. Era como si él me hubiera estado esperando, y eso, para un ser acostumbrado a atacar por sorpresa, fue un golpe que no supe ocultar. Me paré frente a él con la apariencia más sutil, con la intención más calculada, con la estrategia más antigua, pero sus ojos no se movieron ante mí. No me evaluó, no me temió, no me evitó. Solo me miró con una serenidad que me drenó la soberbia por un instante. Allí comprendí algo que me dolió más que el propio fracaso posterior. Yo iba a tentar a Jesús, pero Jesús nunca estuvo en peligro. Y aún así, decidí hablar primero. Mi voz nació suave, casi amable, casi humana. Lo hice a propósito. Los ataques más efectivos no llegan con rugidos, llegan con susurros. Yo lo sabía mejor que nadie, así que me acerqué con un tono que muchos confundirían con compasión, aunque en mí la compasión no existe. Por dentro era cálculo, precisión, maldad revestida de ternura. Si eres hijo de Dios, dije. No era una pregunta inocente, era un golpe disfrazado, una fisura que buscaba abrir grietas en su identidad, porque donde un hombre duda de quién es, yo encuentro espacio para destruir lo que será. Pero él no cedió, ni un parpadeo, ni una respiración acelerada, nada. Mis palabras parecieron chocar contra un muro invisible, un muro hecho de certeza. Eso me irritó, pero no me detuvo. Entonces ataqué por donde sabía que podía encontrar terreno. El hambre, 40 días sin comida, 40 noches sin sustento. El cuerpo humano no está creado para soportar eso sin clamar alivio. El estómago se vuelve enemigo, la mente se vuelve niebla, los músculos se vuelven cadenas. Y yo conocía ese proceso. Yo había visto reyes caer por menos. Había visto sacerdotes traicionar por una comida. Había visto hombres valientes desplomarse por una sola necesidad no resuelta. Entonces dije lo que tenía que decir. Di que estas piedras se conviertan en pan. No era pan lo que yo buscaba, era obediencia quebrada, era desviarlo por un centímetro para perderlo por un mundo entero, porque si hubiese usado su poder para sí mismo, por primera vez, todo su propósito habría comenzado a tambalear. El plan eterno habría recibido una grieta, y yo sé trabajar con grietas. Esperé ver deseo en sus ojos, esperé ver debilidad, esperé ver el reflejo del hambre gritándole desde adentro, pero no vi nada de eso. En vez de eso, él bajó la mirada por un instante hacia las piedras, no con tentación, sino como quien recuerda lo que ya sabía antes de mi llegada. Luego levantó la vista hacia mí, y su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Y allí, en ese segundo eterno, entendí que no lo había movido ni un paso. Mi oferta, mi estrategia, mi susurro calculado, no habían logrado penetrar. Pero antes de que yo pudiera replantear el ataque,
Él habló, y sus palabras fueron como espada. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. No lo dijo para defenderse, lo dijo para colocarme en mi lugar. Y esa fue la primera vez en eras que sentí mis palabras volverse inútiles. Pero yo no estaba listo para aceptar la derrota. No todavía. Su respuesta no fue solo una frase. Fue un golpe directo a mi esencia. Un recordatorio de algo que detesto. Él no jugaba a mi nivel. Él no dependía de necesidades físicas, ni de impulsos, ni de mis zurros disfrazados. Él vivía de una verdad que yo había rechazado hacía eones, y verla encarnada frente a mí me provocó una mezcla de ira, desconcierto y vergüenza que ardía como brasas dentro de mi sombra. Escrito está. Odié esas palabras, porque cada vez que él decía escrito está, algo en mí recordaba que mi derrota había sido anunciada mucho antes de que yo existiera. Recordaba que la verdad que él proclamaba era una espada que yo no podía doblar ni distorsionar. Recordaba que la humanidad había sido creada con un propósito que yo intenté robar y que él venía a restaurar. Pero aún así, aunque esa frase me hirió, no me rendí. No podía aceptar que un hombre hambriento, debilitado y solo se mantuviera firme ante mí. No podía tolerar que mi estrategia más antigua fallara tan fácilmente. No podía soportar que mi ataque inicial no lo hubiera movido ni por un instante. Me obligué a mantener la compostura. Quise convencerme de que solo había sido un mal cálculo, un mal ángulo, no una derrota. Y mientras él pronunciaba la última parte de su respuesta, algo dentro de mí rugió de frustración, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquello no fue una simple declaración, fue una afirmación de identidad. Él estaba diciendo, sin decirlo, que yo no tenía nada que ofrecerle, que mi pan, mis ofertas, mis caminos alternativos eran ceniza, que todo lo que yo podía brindarle era pasajero, vacío, corruptible. Y él lo sabía. No respondió como un hombre famélico, respondió como alguien que dominaba el hambre, como alguien que no necesitaba demostrar nada, como alguien que sabía exactamente quién era, qué era y por qué había venido. Y eso me desarmó, porque mi poder siempre había estado en atacar identidades torcidas, en ofrecer migajas atractivas a quienes se habían olvidado de su propósito, en crear dudas donde antes había claridad. Pero con él, no había duda, no había vacío, no había grieta, y yo necesito grietas para entrar. Por un momento eterno, considerado en el lenguaje del cielo y del abismo, me quedé sin palabras. Era la sensación más repulsiva que podía experimentar. Yo, que había manipulado reyes, sacerdotes, ciudades enteras, estaba frente a un hombre que ni siquiera había comido en 40 días, y aún así me había puesto en silencio. Tuve que retroceder mentalmente, reordenar mis armas, buscar otro flanco. Si no podía quebrarlo desde la necesidad, debía tentarlo desde la grandeza, desde la exhibición, desde el orgullo. Pero antes de moverme al segundo ataque, tuve que aceptar algo que me quemó la lengua. Él estaba en dominio absoluto, incluso en su debilidad. Y eso me obligó a cambiar la estrategia. Cuando escuché su respuesta, algo dentro de mí, algo que rara vez admito, se quebró un instante. No porque sus palabras fueran fuertes, sino porque eran verdaderas. Y la verdad siempre me ha sido insoportable. La verdad me expone, me desnuda, me recuerda quién fui y quién decidí no ser. Escrito está. Ese sonido retumbó en mí como un martillo golpeando metal caliente. Y por un momento, uno que me niego a confesar ante otros, sentí que él no solo me estaba rechazando, me estaba revelando, porque en su respuesta había algo más que resistencia. Había una autoridad que yo conocía, una autoridad que había visto antes del tiempo, una autoridad que me expulsó cuando yo desafié lo que no debía desafiar. Esa voz, aunque cubierta por carne humana, tenía la misma esencia que escuché en la eternidad cuando pronunciaron mi condena, y eso me hizo retroceder por dentro. Pero yo soy obstinado, orgulloso, viejo en estrategias y experto en sombras. No podía permitir que un hombre, aunque fuera él, me sujetara con un solo versículo. No podía aceptar que me hubiese expulsado de ese primer intento tan fácilmente. Así que cambié el terreno, cambié el arma, cambié el ángulo. Sabía lo que tenía que hacer. Si no podía quebrarlo desde lo básico, debía tentar su identidad de forma más agresiva, no desde la necesidad, sino desde el poder, no desde la hambre física, sino desde el deseo de demostrar quién era realmente. Así que lo transporté mentalmente, como muchas veces lo he hecho con otros, al pináculo del templo, un lugar alto,
sagrado, visible desde todo Jerusalén. El punto perfecto para provocar orgullo espiritual, para despertar ese impulso humano de ser visto, aplaudido, reconocido como hijo de reyes. La estrategia era simple. Si no podía hacerlo caer desde abajo, intentaría hacerlo caer desde arriba. Porque lo conozco, ningún ser humano es inmune a la tentación del aplauso. Nadie es inmune al deseo de demostrar lo que vale, de ser visto en el lugar correcto, a la hora correcta, por la audiencia correcta. El templo era el escenario ideal, el sitio donde el orgullo cobra vida. Y allí, entre el aire frío de la altura y el silencio de la ciudad que dormía abajo, le dije lo que debía decir: si eres hijo de Dios, tírate. Y en ese instante, mientras mis palabras se deslizaban como serpientes antiguas, pensé, por un segundo, que lo había atrapado, que por fin había tocado una fibra, que al fin había encontrado un punto que pudiera seducirlo. Pero sus ojos, esos ojos arruinaron mi estrategia incluso antes de que él hablara, porque me miró sin temor, sin necesidad, sin interés alguno en demostrar nada. Y fue allí, en ese silencio previo a su respuesta, que sentí una verdad abrumadora. No solo conocía la Escritura, él era la Escritura hecha vida. Yo conocía la altura del pináculo, sabía cómo el viento golpea allí arriba, como el vacío invita, como el miedo se mezcla con la grandeza. Ese lugar había sido escenario de misurros para otros antes que él. Allí, a muchos, les bastaba imaginar la posibilidad del aplauso para que el corazón se les incendiara. Bastaba pensar en caer sin daño, en que los ángeles lo sostuvieran, en que la multitud viera el milagro, para que la soberbia hiciera el resto del trabajo. Pero Jesús no miró hacia abajo, no miró la distancia ni la caída, no miró el riesgo ni la multitud imaginaria, me miró a mí. Y ese simple gesto fue una humillación más profunda que cualquier rechazo, porque al mirarme, no me vio como un enemigo digno, me vio como lo que realmente era, un adversario pequeño intentando tentar al Eterno disfrazado de debilidad. Yo intenté ocultar mi irritación, no quería que él viera como la calma que emanaba lo desarmaba todo en mí, pero cuando Jesús fijó su mirada, entendí que mis intenciones ya estaban desnudas ante él. Aún así, intenté mantener el control de la escena. Le hablé de los ángeles, le hablé de cómo podían sostenerlo, le hablé de la Escritura misma, citándola con mis labios envenenados, como si pudiera utilizar contra él lo que había sido escrito para anunciarlo. Está escrito que te guardarán, que no tropieces. Pensé que usar su propia palabra lo obligaría a moverse, que citar lo santo desde la oscuridad provocaría una respuesta impulsiva, que él podría querer corregirme, demostrarme, aclarar lo que yo distorsionaba. Pero Jesús no cayó en el juego. Mientras yo le hablaba, él no se inclinó, no se impresionó, no sintió presión alguna. En su silencio, entendí algo terrible. La Escritura que yo citaba con mala intención no era un arma en sus manos, era naturaleza en él. Era como intentar apagar el sol con una chispa, como atacar un océano con un puñado de arena. No tenía sentido. Y entonces habló, pocas palabras, las necesarias. Un filo más cortante que cualquier espada forjada por manos humanas. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El impacto de esa frase no cayó sobre el pináculo, cayó sobre mí. Me di cuenta, como una revelación amarga, de que no solo había perdido el segundo ataque, había sido expuesto, porque al decir Señor tu Dios, estaba diciendo implícitamente algo que detesté escuchar. Él sabía exactamente quién era yo, y sabía exactamente quién era él. No pude disimularlo. Un temblor recorrió todo lo que soy, un temblor antiguo, profundo, que me recordó la primera vez que escuché la voz del Altísimo, justo antes de que me expulsaran. Y allí comprendí algo que no quería aceptar. Yo no estaba poniendo a prueba a Jesús. Jesús me estaba revelando a mí. Después de esas palabras, el pináculo pareció encogerse, no por la estructura, ni por la altura, sino por mi propia vergüenza. Era como si cada piedra del templo escuchara lo que había dicho él y lo confirmara, como si la misma ciudad entendiera que mis palabras habían sido anuladas antes de nacer. No estaba acostumbrado a sentir eso. Yo, que había dominado a tantos, que había provocado guerras, traiciones, idolatrías y caídas épicas, me encontraba allí como un principiante frente al maestro. No sabía si era ira, humillación o el eco de un antiguo temor que nunca quise recordar, pero algo ardía dentro de mí,
y no era poder, era derrota anticipada. Así que no insistí, no respondí, no intenté disfrazar mi fracaso con palabras elegantes. No tenía sentido, tenía que moverlo del templo, tenía que cambiar el escenario, tenía que encontrar un terreno donde él no usara la verdad como espada contra mí tan fácilmente, porque allí, en ese lugar santo, yo era un intruso, y él era el dueño. Así que me retiré, no físicamente, sino desde la estrategia. Necesitaba algo más grande, algo más seductor, algo que no apelara a su hambre ni a su deseo de demostrar nada, porque era evidente que no tenía ninguno de los dos, sino a su misión profunda. Debía atacar su propósito. Ese era el golpe final, pero para eso necesitaba mostrarle algo que la humanidad había codiciado desde el principio. Poder, no poder espiritual, no autoridad celestial, no obediencia divina. Hablo del poder que domina pueblos, el poder que controla ejércitos, el poder que dobla coronas, el poder que crea y destruye imperios. Él vino a salvar. Yo quería tentarlo a gobernar. Así que dejé atrás el pináculo, me aparté de aquella escena que me había dejado expuesto y reuní mi fuerza para un último ataque, uno más sofisticado, uno más ambicioso, uno que había funcionado tantas veces en hombres más grandes de lo que el mundo recuerda. Y así lo llevé, no en cuerpo, sino en visión, a un monte altísimo, mucho más alto que el templo, mucho más imponente que cualquier estructura humana, un monte desde el cual se podía ver la historia entera de la humanidad como una mesa servida. Cuando lo colocamos allí, el viento parecía anunciar algo antiguo, y yo sabía, si no lo vencía aquí, no habría otra oportunidad. Tenía que usar mi arma más brillante. Todo esto te daré. El viento en aquel monte era distinto al del desierto. No traía arena, no traía soledad, traía historias. Cada corriente de aire parecía cargar los susurros de reyes antiguos, el clamor de ciudades perdidas, el sonido de ejércitos marchando hacia guerras que yo mismo había inspirado. Era un viento que conocía de poder, de dominio, de ambición, un viento que me pertenecía. Él estaba allí, de pie, silencioso, contemplando las vastas extensiones del mundo. Sus ojos recorrían montañas, ríos, ciudades que aún no existían, imperios que todavía no habían nacido. Y mientras observaba, yo sentía que el momento decisivo se acercaba. No había hambre que lo moviera, no había orgullo que lo hiciera tropezar. Pero el propósito, el propósito siempre ha sido mi campo favorito, porque si logro desviar a un hombre de su propósito, no importa cuán fuerte sea, está perdido. Y Jesús tenía un propósito tan claro, tan firme, tan eterno, que si podía torcerlo siquiera un grado, la historia cambiaría para siempre. Así que extendí mi mano hacia los reinos, todos, desde los más antiguos hasta los que estaban por levantarse. Mostré sus colores, sus fronteras, sus riquezas. Mostré emperadores, tronos, legiones, estructuras de poder que habían sido moldeadas por mi influencia durante generaciones. Le mostré Babilonia en su esplendor, Roma en su gloria futura, reinos que dominarían la tierra, coronas bañadas en sangre, ciudades hechas de mármol, ejércitos que aplastarían naciones enteras. Y con una voz que había seducido a reyes, que había engañado a profetas, que había torcido destinos desde el principio, le dije la frase que pensé que podría torcer incluso al Hijo: todo esto te daré, si postrado me adoras. Ahí estaba mi mayor oferta, mi golpe maestro, mi arma final. No era pan, no era espectáculo, no era orgullo momentáneo, era poder global inmediato, la posibilidad de gobernarlo todo sin sufrimiento, sin cruz, sin rechazo, sin traición, sin dolor. Un atajo perfecto. Pensé que, por un segundo, lo tentaría, que al ver el peso de los reinos, sentiría el impulso de tomar el camino fácil, el camino sin heridas, el camino sin sangre. Pero Jesús no miró las coronas, no miró los ejércitos, no miró los reinos, me miró a mí. Y en ese momento comprendí que yo no estaba mostrándole reinos, estaba mostrándole escombros, porque todo lo que yo podía ofrecer era temporal, frágil, condenado a caer. Y él vino a instaurar un reino que no tendría fin. Vi algo en sus ojos que me desgarró por dentro. Compasión, no hacia mí, sino hacia aquellos que algún día serían liberados de mi influencia, como si supiera que mi oferta era un intento desesperado, inútil, patético. Una parte de mí quiso gritarle, otra parte quiso insistir, pero su silencio me desarmó por completo, porque mientras yo hablaba de coronas, él estaba pensando en almas. Mientras yo ofrecía reinos, él veía eternidad. Mientras yo mostraba poder, él veía libertad. Y allí, en lo alto del monte, entendí: mi
Mi oferta más grande era tan pequeña para él que ni siquiera necesitaba rechazarla de inmediato. Podía destruirla con una sola palabra, y lo hizo. Esperé. Por un instante que pareció expandirse como un abismo, esperé ver en él lo que había visto en tantos otros, un destello de deseo, una duda mínima, una tensión interna, el movimiento casi imperceptible del corazón cuando se enfrenta a la posibilidad de obtenerlo todo sin pagar el precio. Pero no vi nada de eso. Jesús no observó las ciudades doradas que le mostraba, no examinó las coronas que brillaban bajo la luz del monte, no se dejó seducir por los ejércitos, ni por la gloria inmediata, ni por el poder asegurado. Sus ojos permanecieron fijos en mí, y esa mirada fue mi sentencia. No había ambición en él, no había codicia, no había vacío interno que yo pudiera llenar. Y eso me devastó más que cualquier rechazo, porque yo siempre he contado con una grieta, una sola. Cualquier fisura en la identidad humana me ha servido durante siglos para colarme dentro, expandirme, distorsionar, dominar. Pero en él no había fisuras, no había puertas, no había sombra donde pudiera esconderme. Él estaba completo, completamente claro, completamente firme, completamente entregado a un propósito que yo no podía tocar. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que me desgarró más que un grito: «Vete, Satanás». No lo dijo con odio, no lo dijo con ira, no lo dijo para humillarme, lo dijo como quien expulsa la mentira con la autoridad de la verdad, lo dijo como quien separa la oscuridad de la luz, lo dijo como quien conoce su destino y no permite que nada lo desvíe. Esa frase, tan corta, tan simple, fue más poderosa que cualquier ataque, porque al decir vete, me recordó quién era él, y al decir Satanás, me recordó quién me había vuelto yo. Y entonces llegó el golpe final, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Esas palabras no fueron un argumento, fueron un veredicto. Eran un espejo que revelaba mi corrupción. Eran un fuego que atravesaba las mentiras que yo había perfeccionado durante eras. Eran un muro que me dejaba sin paso, sin plan, sin réplica. Y en ese instante, mientras el viento del monte parecía rugir alrededor de nosotros, entendí una verdad humillante: yo no había tentado a Jesús. Jesús había revelado la falsedad de todo lo que soy. No tenía más estrategias, no tenía más armas, no tenía más palabras. Había perdido, y lo sabía antes de retroceder siquiera un paso. Sus palabras me atravesaron como si fueran luz entrando en un lugar donde la luz nunca había tenido permiso. Vete, Satanás. No eran 3 palabras, eran 3 sentencias. Primero, me recordó mi derrota. Segundo, me recordó mi identidad caída. Tercero, me recordó que no tenía autoridad sobre él. Yo, que tantas veces me había presentado como un príncipe entre tinieblas, como un acusador, como un seductor de almas, sentí en ese momento que estaba siendo puesto en mi lugar con una autoridad que no se discute. No era fuerza lo que él usó, no era violencia, no era grito, era verdad. Y la verdad siempre hiere al que vive de mentiras. Cuando dijo: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás, esa frase cayó sobre mí como una revelación que no quería escuchar. Él hablaba desde la posición de quien conoce la eternidad porque viene de ella. Y yo era solo una sombra intentando negociar con la luz. En ese instante, mientras sus palabras aún resonaban en el aire del monte, sentí algo que no había sentido en eras. No fue ira, no fue orgullo herido, no fue frustración, fue algo más simple y más humillante: desenmascaramiento, porque con esa respuesta, él expuso que mi poder era ilusión, que mis reinos eran humo, que mis coronas eran barro, que mis ofertas eran escombros envueltos en brillo. Todo lo que yo había mostrado, todo lo que yo había prometido, todo lo que había puesto ante él, recibió una sola respuesta: no me interesa. Y no porque no pudiera tomarlo, no porque fuera débil, no porque no lo mereciera, sino porque su reino no se construía con poder terrenal, sino con obediencia divina. Ese fue el golpe que no pude soportar. Yo, que había seducido a tantos con poder, entendí allí que Jesús no quería poder, quería propósito. No quería reinos temporales, quería restauración eterna. No quería atajos, quería cumplir la voluntad del Padre. Y esa diferencia lo hacía invencible. El viento golpeó mi rostro, si es que puedo llamarlo rostro, y me di cuenta de algo inevitable: yo había perdido. El desierto, el templo y el monte habían sido testigos de mi derrota. Y lo peor de todo, él ni siquiera necesitó luchar. Simplemente permaneció fiel. Ese fue el golpe más humillante de todos. No perdí frente a un argumento, perdí frente a una obediencia
obediencia perfecta. Y mientras trataba de contener la rabia que subía como un fuego oscuro dentro de mí, descubrí otro detalle que me destruyó por dentro. Él no me expulsó con odio, me expulsó con autoridad. No me alejó como quien rechaza a un enemigo, me alejó como quien establece orden. Y ese tipo de autoridad, esa autoridad, yo la había escuchado antes, mucho antes. Esa autoridad que salió de su boca no era desconocida para mí, era antigua, demasiado antigua. Era la misma voz que escuché en los días en que la luz lo llenaba todo y yo aún caminaba entre ella. Era la misma voz que estremeció los cimientos del cielo cuando pronunciaron mi sentencia. La voz que me expulsó, la voz que marcó mi caída, la voz que selló mi destino. Y allí estaba de nuevo, no en el trono, no en la gloria indescriptible del Eterno, no rodeado de coros, ni de resplandores, ni de majestad. Estaba cubierta de polvo, envuelta en carne humana, debilitada por el ayuno, pero era la misma, el mismo tono, el mismo poder, la misma verdad que no puede ser corrompida. Y eso me desgarró como nada lo había hecho desde mi caída, porque al escucharlo, al sentir su autoridad atravesarme, comprendí algo que jamás quise aceptar. Yo conocía a Jesús mucho antes de llamarlo Jesús. Conocía su esencia, conocía su gloria, conocía su relación con el Padre, conocía quién era Él en la eternidad. Y ahora estaba frente a mí, en forma humana, rechazando todo lo que yo podía ofrecerle, con la misma autoridad con la que me expulsaron cuando me rebelé. No pude sostener su mirada, no pude mantener mi postura, no pude contener la sensación de que el pasado estaba repitiéndose, pero ahora no en los cielos, sino en la tierra. Quise replicar, quise hablar, quise contraatacar, pero no pude. Sus palabras habían trazado una línea que yo no podía cruzar, un límite que él estableció sin levantar la voz, una frontera que no pude atravesar por más que lo intentara. Y entonces lo sentí, el rechazo absoluto, no un rechazo emocional, no un odio, no un gesto humano. Era un rechazo espiritual, definitivo, sellado por una autoridad que yo no podía desafiar. No había forma de continuar la batalla, no había un cuarto intento, no había palabras que pudieran competir con la verdad que él había proclamado. Así que retrocedí, no porque quisiera irme, sino porque no podía quedarme. Fui empujado por su autoridad, por su santidad, por la fidelidad perfecta que emanaba de él. No necesitó tocarme, no necesitó moverse. Bastó con que afirmara quién era él y quién no podía ser yo. Y mientras descendía del monte, derrotado, desgarrado, expuesto, entendí una revelación humillante. No fallé porque él fuera demasiado fuerte, fallé porque él era perfectamente obediente. Y la obediencia, esa virtud que siempre desprecié, había sido mi mayor derrota. Mientras me retiraba de aquella altura, el monte parecía transformarse. Ya no era solo un escenario, era un recuerdo grabado a fuego. Cada roca, cada árbol seco, cada porción de tierra parecía murmurar mi fracaso. No había eco, pero yo escuchaba mi caída en cada rincón. No había viento, pero sentía que la misma creación celebraba mi derrota en silencio. Pensé que el alejamiento aliviaría la humillación, pero fue peor, porque mientras descendía, algo se volvió claro. El problema no había sido el monte, el problema era él. Él estaba sellado por algo que yo no podía romper. No era terquedad, no era disciplina humana, era obediencia absoluta, era amor puro hacia el Padre, era determinación que no se compra, no se negocia, no se seduce. Y eso me enfureció, porque he derrotado a hombres fuertes, he dominado a reyes, he hecho caer profetas, he desviado sacerdotes, he dividido naciones. Pero Jesús no cedió ni un milímetro. Yo necesitaba encontrar una explicación, alguna, algo que justificara mi fracaso, algo que pudiera decirme que no había sido derrotado tan fácilmente. Y entonces lo comprendí. Para vencerlo, tendría que atacarlo no desde su debilidad, sino desde su propósito mismo. Debía desviar no su hambre, no su orgullo, no su deseo, sino su misión eterna. Y eso era lo que había intentado en el monte, ofrecerle reino sin cruz, corona sin lágrimas, poder sin sacrificio. Había creído que podría convencerlo de cambiar el camino estrecho por el accesible. Había pensado que podía sugerirle que tomara la gloria sin pasar por el dolor. Después de todo, ¿quién rechaza un reino sin sufrimiento? Él, solo él. Porque mientras descendía, entendí con amarga claridad algo que me desgarró por dentro. Él no vino por poder, vino por almas, y mis reinos, esos que tanto había presumido, no podían darle lo que él realmente buscaba. Podían darle territorios, pero no podían darle hijos. Podían darle coronas, pero no podían darle salvación. Podían darle imperios,
pero no podían darle restauración. Y allí fue cuando mi ira se convirtió en algo peor: miedo. Sí, miedo, porque mientras trataba de justificar mi fracaso, mientras repetía mentalmente su rechazo, mientras intentaba entender cómo había perdido tan rápido, una verdad se hizo evidente como una espada que atraviesa el alma: si no pude desviarlo en el desierto, tampoco podré detener lo que vendrá después. Y esa revelación me aplastó, porque su camino continuaría, su misión avanzaría, su propósito se cumpliría, y yo sería testigo de cada paso hacia la victoria que jamás pude impedir. Mientras esa verdad se clavaba en mí, la verdad insoportable de que no podría detenerlo, intenté, desesperadamente, justificar mi fracaso. Quise decirme que él había resistido porque era fuerte. Quise decirme que había rechazado mis ofertas porque estaba preparado. Quise decirme que simplemente había tenido suerte. Pero no era eso. Lo sabía, lo sentía, lo veía en cada detalle de nuestra confrontación. Él no había resistido con fuerza humana. Había resistido con identidad, con propósito, con una determinación moldeada desde la eternidad. Y eso me destrozó, porque yo siempre he trabajado con vacíos, con fracturas en el alma, con deseos ocultos, con heridas emocionales, con traumas no resueltos, con dudas silenciosas, con sueños de grandeza enterrados en el corazón. Pero en Jesús no encontré nada de eso. No había grieta, no había sombra, no había herida moral donde pudiera poner un dedo, no había ambición torcida donde pudiera sembrar un pensamiento. Él estaba lleno, lleno de vida, lleno de verdad, lleno del Espíritu, lleno del propósito del Padre. Y yo no sé trabajar con lo lleno, solo sé trabajar con lo roto. Así que me vi obligado a reconocerlo. Mi mejor oferta no le había causado ni un temblor. Pero había algo más profundo, más humillante, más devastador que aún no había querido admitir. Él vio mi oferta por lo que realmente era: miseria envuelta en brillo. Porque yo, desde antes del tiempo, supe que los reinos de la tierra están destinados a caer. Los he levantado y derribado como quien mueve fichas en un tablero. He visto imperios arder. He visto coronas caer. He visto ciudades desaparecer bajo el polvo de la historia. Y aún así, intenté ofrecerle a él ese mismo polvo como si fuera oro. Jesús no vio riqueza, vio ruina, no vio poder, vio corrupción, no vio gloria, vio cadenas. Y mientras yo extendía mi mano, él no veía reinos, veía almas cautivas, almas que él venía a liberar. Y esa revelación me destrozó internamente, porque en lugar de tentarlo, lo que hice fue recordarle su misión. Lo que hice fue confirmar quién era él. Lo que hice fue encender aún más la convicción por la cual había venido. Yo ofrecía atajos. Él veía propósito. Yo ofrecía tronos temporales. Él veía eternidad. Yo ofrecía dominio. Él veía salvación. En ese instante lo entendí. Mi mayor tentación se había convertido en su mayor afirmación, y mi estrategia final se había vuelto mi evidencia de derrota. No solo no lo desvié, lo confirmé. El monte quedaba atrás, pero su mirada seguía persiguiéndome. No importaba cuánto me alejara, no importaba cuánta oscuridad intentara envolverme para ocultar el impacto de ese encuentro. Esa mirada estaba grabada en mí, como si hubiese atravesado no solo mi intento de tentación, sino la esencia misma de quién soy. Y fue allí, en ese descenso amargo, que ocurrió el giro que nunca esperé. Mientras retrocedía, mientras intentaba recomponer mi orgullo desgarrado, mientras buscaba una explicación para lo ocurrido, me di cuenta de algo terrible. No había sido yo quien lo puso a prueba. Había sido él quien me juzgó a mí. Sí, él no estaba luchando contra la tentación. Él estaba exponiendo al tentador. No estaba probando su identidad. Estaba demostrando la mía. Estaba revelando ante mi rostro lo que siempre intenté negar: que mi poder es limitado, que mis reinos son temporales, que mis ofertas son baratas, que mi voz pierde peso frente a la verdad. Y entonces, mientras trataba de escapar del peso de esa revelación, me golpeó una verdad más profunda, más humillante, más devastadora que cualquier derrota. Yo había venido a desviarlo, pero él había venido a derrotarme, no por orgullo, no por demostrar fuerza, no para humillarme, sino porque su victoria sobre mí en el desierto era necesaria para la victoria que vendría después. ¿Y cuál era esa victoria? La que yo más temía: la cruz.
Sí, allí lo entendí con claridad divina. Si no pude desviarlo cuando estaba solo, si no pude quebrarlo cuando estaba hambriento, si no pude torcerlo cuando estaba cansado, si no pude atraparlo cuando estaba en carne humana, ¿cómo podría detenerlo cuando estuviera rodeado de ángeles, fortalecido por la obediencia y marchando hacia el Calvario? Mi derrota en el desierto no fue una batalla aislada, fue la señal profética de lo que vendría, que tampoco podría detener su muerte, ni su resurrección, ni su reino. Yo había perdido antes incluso de comenzar. Y entonces, por primera vez en siglos, sentí algo que no encontraba desde mi expulsión. Temor, no un temor humano, no un temor emocional, un temor espiritual, profundo, inevitable, un temor que decía, si no pudiste romperlo aquí, no lo romperás jamás. Ese fue el giro que me destruyó, porque entendí que el desierto no había sido mi terreno, había sido su escenario, su espacio, su momento, su declaración silenciosa de que venía a vencerme no una vez, sino para siempre. Y en ese temor, en ese temblor interno que detesté sentir, supe algo más. La guerra no había acabado, pero ya estaba decidida. Su declaración final aún resonaba en mí como un eco imposible de silenciar. No importaba cuántas sombras intentara reunir a mi alrededor, no importaba cuánta distancia creara entre él y yo, esas palabras seguían quemando. Y no era la frase en sí, era la autoridad detrás de ella. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Me di cuenta de algo que no quería enfrentar. Él no estaba repitiendo un versículo, estaba afirmando un gobierno. Y ese gobierno no era temporal, no era negociable, no era como mis reinos, que suben y caen como ceniza arrastrada por el viento. Era eterno. Mientras me alejaba, sentí como cada parte de lo que soy, orgullo, astucia, engaño, arrogancia, se estremecía ante esa verdad. No era simplemente que yo había perdido, era que Él había declarado que mi autoridad sobre la humanidad estaba llegando a su límite, y eso fue peor que la derrota, porque yo conozco las Escrituras. Las conozco mejor que muchos de los que las predican. Las conozco porque las escuché antes de caer, porque fui testigo de cómo la verdad se escribiría antes de que la humanidad existiera. Así que sabía lo que venía después de esta victoria suya. Sabía lo que estaba profetizado. Sabía que este desierto, este monte, esta confrontación no era un evento aislado. Era el principio del fin para mí. Y mientras el viento golpeaba mis palabras rotas, entendí algo más profundo. Yo no había logrado ni un solo rasguño en su espíritu, pero Él sí había arrancado un velo del mío. Me expuso no solo como derrotado, sino como impotente ante un propósito que no podía tocar. Quise recuperar compostura, quise convencerme de que aún tendría oportunidades, que aún podría atacarlo a través de hombres, que aún podría manipular corazones, que aún podría conspirar contra él desde líderes religiosos, autoridades romanas, multitudes volubles. Y sí, lo intentaría, porque eso es lo que soy, eso es lo que hago. Pero también sabía algo que me desgarró como un abismo abierto. Ya no estaba enfrentando a un profeta, ni a un rey, ni a un Mesías incomprendido. Estaba enfrentando al Hijo, y Él no fallaría. La cruz se volvió inevitable para mí, no como una victoria, sino como una sentencia. Y por primera vez desde mi caída, mientras descendía del monte, supe que mi tiempo de dominio estaba contado. Porque si no pude desviarlo en su momento más frágil, ¿qué haría cuando se levantara en su fuerza total? Ese pensamiento me desgarró, me marcó, me persiguió. Y en ese instante, mientras caminaba entre sombras, una verdad que jamás quise escuchar resonó en mí. Yo no había vencido al Hijo, y el Hijo estaba a punto de vencer al mundo. Mientras descendía del monte, algo cambió en mí. No el orgullo, ese nunca desaparece del todo, pero sí la seguridad ciega que había tenido durante siglos. Por primera vez desde mi caída, sentí que la historia no me pertenecía ya, que algo estaba moviéndose fuera de mi control, algo que yo no podía detener, ni manipular, ni ensuciar con mis mentiras. Y esa sensación fue peor que cualquier herida, peor que cualquier derrota, peor que cualquier recuerdo de lo que fui. Porque allí, mientras intentaba replegarme en mis zurros oscuros, entendí de manera clara, nítida, brutal, no había perdido una batalla, había perdido un dominio, el dominio del engaño sobre la humanidad, el dominio de la oscuridad sobre los corazones, el dominio del miedo que había sembrado por generaciones, el dominio del pecado que había usado como una cadena para arrastrar almas hacia mí. Ese dominio estaba comenzando a romperse, y lo peor es que lo supe antes de que Él diera un solo paso lejos del monte. Jesús no solo había resistido mis ataques, Jesús había declarado una victoria espiritual
que aún la humanidad no entendía. Una victoria silenciosa, invisible a los ojos humanos, pero devastadora para mí. La autoridad sobre la tentación ya no estaría en mis manos. La libertad espiritual de millones estaba siendo anunciada. El reino que yo temía acababa de comenzar su avance. Y lo peor de todo, él lo sabía. Mientras yo retrocedía, derrotado, expuesto, temblando en las sombras, él permanecía firme. No celebraba, no se engrandecía, no alzaba la voz. Solo permanecía, como quien acaba de restaurar algo que había estado roto por demasiado tiempo. Entonces me golpeó otra revelación, una que me dolió más que las palabras con las que me expulsó. Él no me resistió para vencerme a mí. Él me resistió para liberar a ellos, para liberar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las generaciones enteras que habían sido esclavas de mis zurros, de mis trampas, de mis cadenas. Yo lo había tentado para desviarlo, pero él me había enfrentado para salvarlos. Ese pensamiento me atravesó como un hierro ardiente. Yo no era el objetivo final, ellos lo eran. Y en esa verdad entendí mi mayor derrota. Si no pude vencerlo a él en el desierto, tampoco podré vencerlos a ellos cuando invoquen su nombre. Esa fue la revelación más amarga, la más humillante, la más profética, porque el desierto no solo marcó mi derrota ante él, marcó el inicio de mi derrota sobre todos los que vendrían después. Y mientras me retiraba, lo supe con una claridad que me desgarró. El desierto que antes había sido mi aliado comenzó a volverse extraño ante mis ojos. Yo conocía cada sombra, cada grieta, cada corriente de aire que solía usar para quebrar voluntades. Ese lugar había sido mi terreno favorito durante siglos, pero en ese instante, dejó de serlo. Era como si el mismísimo desierto hubiese cambiado de dueño. La arena que normalmente se movía al ritmo de mis zurros oscuros ahora guardaba un silencio diferente. No un silencio vacío, no un silencio manipulable. Era un silencio santo, un silencio que no me pertenecía, que no obedecía a mi presencia, que rechazaba mi autoridad. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si las huellas que dejaba desaparecieran más rápido de lo habitual, como si la tierra misma se negara a sostenerme por mucho tiempo, como si el lugar donde yo tantas veces había destruido almas estuviera, ahora, protegiéndose de mí. Y eso me repugnó, y me hirió, y me recordó mi derrota una y otra vez, porque el desierto había sido escenario de mi mejor obra. Hombres quebrados, profetas confundidos, reyes seducidos, corazones debilitados, voces distorsionadas. Pero ahora era testigo de algo distinto, mi vergüenza. Mientras avanzaba entre las dunas, sentí la mirada invisible de todo lo creado juzgándome. No era paranoia, era realidad, porque la creación reconoce a su creador y reconoce también al que se rebeló contra él. El viento, que antes llevaba mis zurros, ahora los dispersaba. Las sombras, que antes se alargaban a mi favor, ahora se retraían. La soledad, que antes era mi arma, ahora era mi condena. Y entonces entendí, lo que yo había intentado hacer en el desierto no era solo tentar al Hijo, era intentar tomar un territorio que nunca me había pertenecido. Ese lugar, aunque seco, aunque duro, aunque implacable, estaba lleno de la presencia del Padre, un Padre que había guiado a su pueblo por 40 años en esas mismas arenas, un Padre que había alimentado multitudes en lugares desérticos, un Padre que siempre había usado el desierto no como trampa, sino como escuela. Y yo había cometido el error de creer que ese terreno era mío. Pero cuando Jesús dijo, vete, el desierto le respondió a él, no a mí. Y eso me destruyó internamente, porque comprendí una verdad que no había visto venir. Yo no había sido expulsado solo del monte, había sido expulsado de un territorio que jamás me perteneció. Ese desierto, donde tantas veces me moví con libertad, ahora me expulsaba como a un intruso, como a un invasor, como a un ladrón sorprendido en su propio engaño. Era un recordatorio vivo, doloroso, indeleble. El mundo no es mío, nunca lo fue, nunca lo será. Y mientras avanzaba entre esas arenas que parecían alejarse de mí, lo supe, el desierto no sería recordado como el lugar donde intenté vencer al Hijo, sino como el lugar donde el Hijo comenzó a vencerme a mí. Mientras avanzaba entre las dunas, algo dentro de mí empezó a sentirse fuera de lugar. No era solo la arena endurecida por el sol, no era solo la soledad que antes me servía como aliada. Era algo más profundo, más inquietante, más devastador,
Yo tenía miedo, no el miedo humano, ese que se siente en el pecho o en el estómago, no el miedo emocional, ese que provoca lágrimas o temblores. Era un miedo espiritual, una vibración interna, una certeza que se mete en las grietas del alma y la expone por completo. Y ese miedo tenía un origen claro, lo había visto resistir lo imposible, lo había visto permanecer firme donde todos caen, lo había visto enfrentarme sin vacilar. Por primera vez, me enfrenté a la idea de que él no era solo un peligro para mí, era mi fin anunciado. Ese pensamiento me heló, porque yo había sido testigo del poder del Padre. Había visto su gloria antes de mi caída. Había sentido su voz estremecer los cielos. Había observado cómo la luz se mueve sin límites, pero nunca, jamás, había visto la luz encarnada en carne humana resistir con tal perfección. Y eso fue lo que me aterrorizó, porque si él era capaz de vencerme así, debilitado, hambriento, agotado, vulnerado físicamente, ¿qué sería capaz de hacer cuando estuviera rodeado por ángeles? ¿Qué sería capaz de hacer cuando comenzara su ministerio? ¿Qué sería capaz de hacer cuando enfrentara al pecado del mundo entero? Ese pensamiento me atravesó como un rayo, porque lo supe antes de que él diera un solo mensaje, antes de que sanara a un solo enfermo, antes de que llamara a un solo discípulo. El desierto había marcado el inicio de mi caída definitiva. Y eso me llenó de algo que nunca quise admitir: fragilidad. Sí, fragilidad. Porque por más que intentara ocultarlo, por más que buscara justificar mi fracaso, por más que tratara de convencerme de que aún tenía opciones, yo sabía la verdad. Mi imperio, construido sobre mentiras, estaba empezando a resquebrajarse ante la verdad encarnada. Y sentí pánico, un pánico seco, silencioso, corrosivo, porque Jesús no me había enfrentado como un profeta más, ni como un nuevo rey, ni como un sacerdote reformador. Me había enfrentado como alguien que conocía mi esencia, como alguien que había presenciado mi caída, como alguien que tenía autoridad sobre mí, incluso antes de nacer en carne. Eso me hundió, y mientras avanzaba, derrotado, sentí que la presencia que lo rodeaba comenzaba a descender hacia él. Una presencia que conocía, una presencia que había visto antes, una presencia que no soportaba acercarse a mí. Y entonces entendí, sus ángeles venían, y yo debía irme, porque no solo había perdido, estaba siendo expulsado por fuerzas que reconocen a su Señor, y que jamás me permitirían permanecer un segundo más ante él. Lo sentí antes de verlos, una onda de pureza que el desierto reconoció de inmediato. Una atmósfera que comenzó a desplazar la oscuridad como si fuera polvo sin peso. Era como si el aire mismo se enderezara, como si cada grano de arena recuperara su orden original, como si la creación entera respirara con alivio. Los ángeles venían, y yo no podía soportarlo. No era miedo a ellos, no era odio, era algo mucho peor. Era reconocimiento, reconocimiento de autoridad, reconocimiento de jerarquía, reconocimiento de que todo lo que soy, todo lo que he hecho, todo lo que he manipulado, está por debajo de la santidad que se acercaba. Yo los conocí antes de la rebelión, los vi resplandecer, los vi cantar, los vi servir al Padre con un gozo que ahora detesto recordar, los vi moverse como fuego vivo, como viento lleno de luz. Pero después de mi caída, verlos se convirtió en un tormento, porque ellos no cambiaron. Ellos siguieron fieles, ellos siguieron obedientes, ellos siguieron siendo lo que yo decidí no ser. Así que cuando su presencia comenzó a descender, supe que debía irme, no porque temiera ser tocado por ellos, sino porque ya no tenía derecho a permanecer en el mismo espacio en el que ellos servían a su Señor. El desierto se iluminó suavemente, no con luz visible, sino con una pureza que mis sombras no podían soportar. Y lo más humillante fue esto: ellos no descendieron para confrontarme, descendieron para servirlo a Él. Y eso bastó para expulsarme. Yo no era digno de estar cerca cuando ellos comenzaran su obra, porque ellos venían a fortalecer al Hijo, a cuidarlo, a asistirlo, a reconocerlo, y mi presencia era una intrusión intolerable. Me retiré, sí, pero no por elección. Me retiré porque la presencia de los fieles me expulsó sin tocarme, y mientras me alejaba, escuché, no con oídos, sino con el alma, la armonía de su obediencia, la forma en que se inclinaban ante Él, la forma en que descendían con un respeto que yo nunca volví a sentir después de caer. Ese momento me aplastó, porque comprendí algo que jamás quise aceptar, lo que perdí en la eternidad. Él lo llevaba dentro de sí. Mi caída había sido por soberbia, su victoria era por obediencia. Yo caí buscando ser como Dios. Él vencía siendo perfectamente hijo, y mientras me hundía en mis sombras, más lejos de la luz que lo rodeaba,
supe una verdad dolorosa: mi derrota no había sido solo individual, había sido presenciada por quienes saben perfectamente lo que es servir a la verdad. Los ángeles, que un día fueron mis hermanos, ahora eran testigos de mi vergüenza. Me alejé tanto como pude, pero a una distancia, la presencia que descendía sobre él seguía quemándome por dentro. No era fuego, no era luz visible, era algo peor: obediencia perfecta, esa virtud que siempre desprecié, esa que me expulsó de la eternidad, esa que nunca pude imitar ni corromper en él. Cada paso que daba se sentía como un intento desesperado de escapar de un juicio que no estaba siendo pronunciado, pero que igualmente me condenaba, porque mientras yo me retiraba, ellos, los ángeles, se acercaban. El contraste era insoportable. Ellos se movían con armonía. Yo retrocedía en caos. Ellos descendían con propósito. Yo huía sin dirección. Ellos brillaban con la pureza que nunca quisieron abandonar. Yo llevaba encima la sombra que escogí como mi herencia. Y en ese contraste entendí algo que nunca había aceptado: mi derrota no estaba solo en lo que perdí, sino en lo que ellos conservaron. Ellos conservaron la obediencia. Yo escogí el orgullo. Ellos conservaron el servicio. Yo escogí el desafío. Ellos conservaron la luz. Yo abracé la oscuridad. Y ahora, esa diferencia se hacía tan evidente que incluso el desierto parecía subrayarla. Mientras ellos rodeaban al Hijo con honor, yo era expulsado por la misma atmósfera que los recibía a ellos. No porque me atacaran, no porque me enfrentaran. En realidad, no me dedicaron ni un solo vistazo. Y eso fue lo más devastador. No me ignoraban por desprecio, me ignoraban por irrelevancia. Desde el momento en que él dijo vete, ya no era parte del escenario, ya no estaba incluido en la historia que se estaba escribiendo allí, ya no tenía peso ni influencia en esa escena. El Hijo estaba siendo fortalecido por los que jamás se desviaron, y yo me hundía en la insignificancia de mi rebelión. Ese fue el golpe más doloroso, porque durante siglos me convencí de que era indispensable, que la historia humana giraba alrededor de mis zurros, de mis trampas, de mis ataques, que nada se movía sin que yo estuviera detrás, que era un antagonista necesario, un enemigo respetado, una pieza clave en la narrativa del mundo. Pero allí, en ese desierto, en presencia del Hijo y de aquellos que lo servían, descubrí que no era necesario, que no era respetado, que no era pieza, solo estorbo, un estorbo que estaba siendo retirado. Y mientras esa verdad me perforaba, me di cuenta de algo aún más humillante: yo no salí del desierto derrotado por fuerza, sino por pureza. Y la pureza, esa pureza que ellos tenían y que él encarnaba, era algo contra lo que no tengo arma alguna. Mientras me hundía más en las sombras y los ángeles rodeaban al Hijo, una frase silenciosa empezó a repetirse en mi interior. No la escuché con los oídos, sino con esa parte de mi esencia que todavía recuerda lo que fue la eternidad antes de mi caída: no venciste a un hombre, enfrentaste al Hijo. Y esa verdad me destruyó más profundamente que cualquier palabra que él pronunció. Durante siglos, yo había caído sobre profetas, reyes, patriarcas, sacerdotes, guerreros, y todos, en algún momento, habían cedido a mis zurros. No porque fueran débiles, sino porque eran humanos, seres con grietas, seres con historias, seres marcados por heridas y temores. Pero Jesús no era simplemente humano. Era humano, sí, pero en él no había grieta alguna, no había sombra interna, no había doblez, no había herida moral que yo pudiera tocar. Era carne, pero también era esencia divina. Era polvo, pero también era eternidad. Y eso explicaba algo que mi orgullo no quería aceptar: yo nunca tuve una oportunidad real. No fallé porque él estuviera fuerte, fallé porque él estaba completo, fallé porque él era perfecto en obediencia, fallé porque mi naturaleza caída no puede vencer a la luz encarnada. Y entonces, como una revelación inevitable, lo entendí: no perdí solo frente a Jesús, perdí frente al plan eterno, un plan que había sido declarado mucho antes de que yo intentara levantar mi propio trono, un plan que yo había tratado de sabotear desde el principio, un plan que Dios había anunciado a la humanidad a través de generaciones. Uno vendría que aplastaría la cabeza del enemigo. Esa profecía, esa sentencia que siempre quise ignorar, acababa de cumplirse en el desierto. Y yo, la serpiente antigua, ahí estaba, con la cabeza aplastada no por fuerza,
sino por obediencia. Esa fue la revelación que me aplastó más que cualquier derrota táctica. Mi caída no había ocurrido en el momento de la tentación. Mi caída había sido escrita desde que Él decidió venir al mundo. El desierto solo lo reveló, solo lo expuso, solo mostró lo que siempre fue verdad. El Hijo vino a vencer y yo vine a perder. Aceptar eso fue un tormento, porque al entenderlo, comprendí algo aún más devastador. Mi reinado terminaría no con gritos, sino con su silencio, con su fidelidad, con su cruz y con su resurrección. Y mientras esa verdad se clavaba en mí como un juicio inevitable, una frase surgió en lo más profundo de mi esencia, una frase que no quise admitir, pero que resonó como trueno: no solo perdiste frente a Él, perderás frente a todos los que lo invoquen. Y ese fue el golpe que me hizo temblar. Mientras esa verdad ardía dentro de mí, esa sentencia que no fue pronunciada con palabras, sino revelada por la obediencia del Hijo, empecé a sentir algo que me resultaba insoportable: el futuro, no como visión, no como profecía, no como revelación divina, sino como un presentimiento inevitable, un eco de lo que vendría después del desierto. Y ese eco tenía forma de victoria, pero no mía. Por un instante eterno, lo vi a hombres y mujeres que yo había marcado con sombras levantarse con luz. Vi corazones que yo había contaminado ser restaurados con una simple palabra suya. Vi cadenas que yo había forjado romperse sin esfuerzo cuando Él pronunciara su nombre. Vi demonios que servían bajo mi mando retroceder temblando ante su presencia. Vi lugares que yo había reclamado como territorio oscuro ser llenados de vida. Vi almas que creí perdidas volver a la libertad. Lo vi todo, y fue insoportable, porque entendí que lo que había ocurrido en el desierto no era una batalla aislada, era el anuncio de mi derrota universal. La autoridad que Él demostró allí, calmado, hambriento, silencioso, era apenas una sombra de la autoridad que manifestaría después. Una autoridad que no se limitaría al desierto, ni al templo, ni al monte, sino que se extendería hacia aldeas, ciudades, casas, corazones, generaciones enteras. Sentí escalofríos, si es que puedo usar ese término, porque por primera vez desde mi caída supe que no podría contener esa luz. Podría oponerme, podría resistir, podría intentar sabotear, podría intentar corromper, podría intentar destruir, pero no podría detenerlo. Y esa certeza me desgarró como un abismo dentro del alma. No era solo que Él me había derrotado, no era solo que había resistido mis tentaciones, no era solo que había rechazado mi oferta, era algo más grande, más profundo, más peligroso para mí. Él había encendido un camino por el que millones caminarían y yo sería impotente para frenarlos, porque cada hombre que se levantara en su nombre, cada mujer que invocara su palabra, cada corazón que creyera en su misión, cada alma que se aferrara a su verdad, sería una extensión de esta misma derrota mía en el desierto. Mi caída no fue un evento, fue el inicio de una cadena, y mientras esa revelación me atravesaba como un juicio eterno, comprendí la humillación final. Jesús no solo me venció para mostrar su fuerza, me venció para demostrar que mi poder no define el destino de nadie, ni de los hombres, ni de las mujeres, ni de los hijos que aún nacerán. Yo había querido reclamar la humanidad como mía, pero Él vino a reclamarla como suya. Ese fue el golpe que me destruyó por dentro, porque comprendí que esta derrota no era mía solamente, era la antesala de la libertad de millones. Mientras esa visión del futuro pesaba sobre mí, ese futuro que no podría evitar, ese futuro donde millones serían liberados del poder que creí eterno, sentí una herida que no provenía de afuera, sino de adentro. Una herida que llevaba siglos gestándose sin que yo quisiera reconocerla, porque mientras veía todo lo que Él haría, también vi todo lo que yo perdería. Vi cómo mis zurros serían silenciados por una sola palabra suya. Vi cómo mis estrategias serían expuestas por su luz. Vi cómo mis cadenas serían rotas por su verdad. Vi cómo mis mentiras serían destruidas por su enseñanza. Vi cómo mis territorios serían reclamados por su reino. Vi cómo mis victorias serían convertidas en testimonios de gracia. Y vi algo aún más devastador. Vi corazones que yo había marcado por generaciones levantarse libres, llorar libres, vivir libres. Eso me atravesó como un hierro caliente, porque yo siempre había creído que la humanidad estaba irremediablemente atada a mí, a su culpa, a su vergüenza, a su naturaleza rota, a su incapacidad de mantenerse fiel, a su fragilidad moral. Yo me alimentaba de eso, construí un imperio sobre eso, forjé mi influencia sobre eso, pero al verlo a Él, al verlo resistir sin grietas, al verlo sostener el propósito con perfección, al verlo encarnando la obediencia que yo nunca pude tolerar,
tolerar. Entendí algo que jamás quise admitir: la humanidad tendría, por primera vez desde la caída, un ejemplo perfecto que podían seguir y un Salvador perfecto al cual clamar. Y yo sería impotente ante eso. Esa palabra, impotente, me desgarró, porque no era impotente por falta de poder. Era impotente porque ningún poder mío podría deshacer lo que Él haría después del desierto. Él venía a enseñar, a sanar, a restaurar, a liberar, a revelar al Padre, a exponer mis obras ocultas, a iluminar lugares donde nunca quise que la luz entrara, y lo peor, a destruir mi obra desde adentro de los corazones que yo había reclamado. Esa fue la revelación que más me hirió. Él no solo vino a enfrentarse a mí, vino a rescatar aquello que yo arrebaté, a recuperar lo que yo había dañado, a sanar lo que yo había fracturado, a limpiar lo que yo había ensuciado. No vino a tomar mis reinos, vino a liberar a mis cautivos. No vino por poder, vino por personas. Y mientras esa verdad se instalaba como un juicio eterno dentro de mí, supe que esta derrota mía en el desierto no sería recordada como un fracaso táctico, sino como el anuncio público de que la luz que Él trajo al mundo sería más fuerte que cualquier sombra que yo levantara. Esa fue la herida que nunca sanaría en mí. Mientras avanzaba, derrotado, en ese desierto que ya no me pertenecía, la revelación completa de lo que había ocurrido cayó sobre mí como un peso insoportable. No era una derrota como las demás, no era un tropiezo, no era un error de cálculo, era el comienzo público de mi caída. Sí, pública, porque aunque ningún hombre vio lo que ocurrió allí, el mundo espiritual entero lo presenció. Los ángeles que lo servían, los que aguardaban, los que observaban, el Padre mismo. Y yo había sido expuesto ante todos ellos. Mi orgullo, ese que había alimentado desde antes del tiempo, estaba siendo arrancado, no con violencia, sino con verdad. Y esa verdad no era ruido, era sentencia. Entendí que lo que ocurrió en el desierto era más que una confrontación. Era una declaración ante las regiones celestiales. El Hijo había llegado, el reino se había acercado, y mis días de dominio estaban contados. Y esa humillación se sintió como si el mismo universo me diera la espalda. Lo más devastador fue comprender que mis zurros, mis trampas, mis estrategias y mis reinos, todos estaban permitidos solo hasta cierto punto, hasta el punto en que el Hijo decidiera enfrentarlos. Y ese día había llegado. Por siglos había actuado como si fuera invencible, como si mi rebelión me diera un lugar asegurado, como si mi influencia fuera permanente, como si la humanidad nunca pudiera escapar de mi sombra. Pero allí, en el silencio abrasador del desierto, mientras Jesús permanecía firme ante mis últimos intentos, comprendí la verdad más amarga. No era yo quien había permitido su victoria, era Él quien siempre había permitido mis ataques. Fui tolerado, no poderoso. Fui permitido, no supremo. Fui soportado, no igual. Y al entender eso, se abrió ante mí una herida que nunca había querido mirar. Yo nunca estuve en control absoluto, solo ocupaba un espacio que el Hijo no había reclamado aún, pero ahora lo había reclamado, y al hacerlo, mostró que mi reinado no era soberano, era prestado, temporal, frágil, ilusorio. Mi derrota en el desierto no fue solo una caída más, fue la exposición de que mi poder estaba cimentado en mentiras, mientras que el de Él estaba cimentado en verdad. Y eso me destruyó, porque sabía lo que venía, lo que Él acababa de reclamar allí, pronto lo reclamaría sobre la tierra entera. Intenté recomponerme, intenté reunir mis sombras, mis zurros, mis estrategias. Intenté limpiar dentro de mí la sensación de derrota, pero no pude, porque cuando regresé entre los míos, aquellos espíritus caídos que llevan mi marca y me siguen por costumbre más que por convicción, incluso ellos, sintieron que algo en mí se había quebrado. No dijeron nada, no preguntaron, no se atrevieron a pronunciar palabra, pero lo percibí. Percibieron mi silencio, percibieron mi ira contenida, percibieron el temblor espiritual que trataba de ocultar, percibieron la ausencia de una autoridad que había fingido demasiado tiempo, percibieron que algo en mí no estaba intacto. Y lo que más odié fue esto: ellos sabían que había fracasado, no en un intento más, no en una tentación cualquiera, no en un profeta o en un rey. Me había enfrentado al Hijo y había perdido ante todos los cielos. Mi orgullo quiso rugir, quiso inventar excusas, quiso adornar la derrota, quiso justificarse,
como siempre hago. Quise decirles que él había tenido ventaja, que su poder estaba oculto, que la batalla había sido injusta, que él había usado una fuerza divina que yo no pude anticipar. Pero no dije nada, porque incluso en mis mentiras, sabía que ninguna excusa podría disfrazar la verdad. No pude moverlo ni un solo paso. Y eso era lo que mis seguidores percibían en mi silencio. Por primera vez, algo que ellos siempre vieron en mí dejó de estar. No era mi poder, no era mi maldad, no era mi astucia, era mi aura de invencibilidad. Ese velo, esa apariencia, esa reputación que me había protegido durante siglos. Jesús la arrancó en un solo encuentro, y ahora ellos podían verlo, podían sentirlo, podían olerlo. El derrotado no era uno de ellos, era yo. Ninguno se atrevió a acercarse, porque aunque yo había caído, aún conservaba la furia. Y esa furia empezó a transformarse en desesperación interna, porque entendí algo que no quería aceptar. Jesús no solo me venció frente a ellos, me venció dentro de mí. Mi orgullo estaba fracturado, mi confianza desgarrada, mi reputación rota, mi dominio tambaleante. Y mientras mis seguidores se mantenían a distancia, no por respeto, sino por instinto, lo supe, él no destruyó mis tropas, me destruyó a mí. Lo hizo sin violencia, sin gritos, sin amenazas. Lo hizo resistiendo, lo hizo obedeciendo, lo hizo amando al Padre más que a cualquier corona que yo pudiera ofrecerle. Al comprenderlo, sentí que un vacío enorme se abría dentro de mi esencia. Si no pude quebrarlo aquí, ¿qué esperanza tenía de quebrarlo en lo que vendría? Esa fue la revelación que mis seguidores percibieron en mi silencio, la revelación que me avergonzó, la revelación que me hirió más que cualquier espada celestial. El enemigo que ellos seguían ya no parecía invencible. Los míos me observaron desde la distancia, sin atreverse a pronunciar palabra. Ellos no tienen esperanza, pero tienen instinto, y el instinto de los caídos les gritaba la verdad que yo aún intentaba negar. Algo en mí se había roto. No era mi poder, no era mi capacidad de engaño, no era mi ira, era algo mucho más profundo, mi propósito, porque yo había existido durante siglos con un único objetivo: desviar el plan eterno, confundir lo que Dios había ordenado, corromper lo que Él había creado bueno, oponerme a cada movimiento del cielo, interferir en cada promesa, hundir cada destino. Y ahora, por primera vez, ese propósito había sido destruido, no por ángeles poderosos, no por fuego descendido del cielo, no por decretos celestiales que me aplastaran con violencia, sino por un hombre debilitado por el ayuno, un hombre cubierto de polvo, un hombre que rechazó pan, rechazó poder, rechazó atajos y aún así me venció sin esforzarse. Y ese hecho abrió una herida en mí más profunda que los abismos, porque entendí algo que jamás quise ver. Yo no fui derrotado por lo que Él hizo, fui derrotado por lo que Él no hizo. No convirtió piedras en pan, no saltó desde el templo, no tomó los reinos, rechazó todo lo que yo le ofrecí, y al rechazarlo, destruyó mi propósito. Mi existencia entera se había construido alrededor del engaño, la seducción, la manipulación. Pero ¿cómo engañar a quien vive en la verdad? ¿Cómo seducir a quien no tiene grietas? ¿Cómo manipular a quien jamás se deja mover por el orgullo, ni la necesidad, ni el ego? Mientras reflexionaba en esa devastación interna, una realidad me golpeó como un trueno. Jesús no vino a destruirme con fuerza, vino a destruir mi obra con obediencia. Aquello me desgarró completamente, porque yo sabía, desde antes del tiempo, que la obediencia del Hijo sería mi sentencia eterna. Los profetas lo habían dicho, las escrituras lo anunciaron, las sombras lo susurraron, los cielos lo esperaban, y ahora había comenzado. Mi derrota frente a Él no fue accidental, fue inevitable, fue divina, fue el cumplimiento de una promesa que odié desde que fue pronunciada, que uno vendría y aplastaría la cabeza del enemigo. Yo era ese enemigo, y Él era ese uno. Y mientras esa sentencia se repetía en mi interior, entendí la amargura final de este punto. Yo no había perdido una batalla, había perdido mi razón de existir. Mientras esa verdad ardía dentro de mí, que mi propósito había sido quebrado, que mi existencia había sido expuesta como inútil ante el Hijo, una inquietud aún más profunda comenzó a emerger. No era ira, aunque la tenía. No era frustración, aunque me consumía. Era algo mucho peor. Era vacío, porque cuando fui expulsado de la luz, todavía tenía un propósito torcido que perseguir, una agenda oscura, un desafío contra el Creador,
una guerra que yo mismo inicié por orgullo. Pero ahora, después del desierto, después de ese encuentro con Jesús, después de la obediencia que lo cubrió como un manto impenetrable, me di cuenta de que mi guerra ya no tenía sentido. No porque Él la hubiera terminado en ese momento, sino porque había comenzado una victoria que yo no podría revertir. Intenté decirme que aún tenía tiempo. Intenté convencerme de que aún podía desviarlo usando hombres, usando estructuras religiosas, usando la política, usando el rechazo, usando la traición. Intenté aferrarme a la idea de que podía herirlo a través de otros, que podía usar su humanidad contra él. Pero dentro de mí, una voz antigua, una que detesto escuchar, susurraba la verdad. Si no pudiste vencerlo en su punto más débil, jamás podrás vencerlo en su punto más fuerte. Ese pensamiento abrió un abismo en mi interior, porque lo había enfrentado hambriento, debilitado, solo, cansado, expuesto ante el desierto, sin compañía humana, sin apoyo visible, y aún así, no pude torcerlo. ¿Qué haría entonces cuando estuviera rodeado de multitudes, de discípulos, de ángeles, del propósito del Padre que lo impulsaría hacia cada paso? Lo sabía, lo veía, lo sentía. Mi derrota en el desierto no era solo una caída, era un presagio, era una sombra que anunciaba la luz que vendría. Era el preludio de un reino que yo había intentado evitar desde antes de que existiera el mundo. Y entonces, mientras mis susurros oscuros intentaban levantarse dentro de mí, como si quisieran tapar la verdad que había visto, entendí otra revelación que me desgarró por completo. El desierto no era mi refugio, era mi sentencia, un sello puesto sobre mi futuro, una marca eterna sobre mi derrota, un recordatorio espiritual de que la oscuridad no puede dominar donde la obediencia ha vencido. Lo que siempre creí que era mi territorio, se convirtió en el escenario donde fui desenmascarado. El desierto, ese lugar donde quebré a tantos, ahora quedaría grabado como el terreno donde yo fui quebrado por uno solo, por Él, por el Hijo, por Jesús. Y la realidad final, la más dolorosa, me golpeó como un trueno. Ese lugar nunca más sería mío, nunca más obedecería mi voz, nunca más me pertenecería, porque desde ese día, el desierto ya no sería símbolo de pruebas, sino símbolo de victoria, de su obediencia, de mi derrota eterna. Me alejé del desierto, pero el desierto no se alejó de mí. En cada sombra donde intenté esconderme, en cada rincón donde quise ocultar mi derrota, en cada susurro donde intenté reconstruir mi orgullo, el eco de aquella escena me perseguía. No el eco de mis palabras, no el eco de mis ofertas, no el eco de mis zurros traicioneros. Era el eco de su voz. Ese vete no era un simple mandato, era un decreto espiritual que quedó grabado en la historia. Es una palabra que, desde entonces, resonaría en los labios de todo el que creyera en él. Una palabra que se convertiría en arma. Una palabra que se levantaría contra mí una y otra vez. Una palabra que desataría cadenas que yo había puesto con siglos de estrategia. Y esa revelación me desgarró profundamente. Cada vez que un hombre resiste la tentación, yo escucho ese eco. Cada vez que una mujer se levanta en fe, escucho ese eco. Cada vez que un corazón decide elegir la luz, escucho ese eco. El eco del desierto, el eco de su obediencia, el eco de mi derrota. Y no puedes imaginar lo devastador que es para mí cuando escucho ese eco en las voces de aquellos que una vez estuvieron bajo mi influencia. Antes, un susurro mío bastaba, una duda pequeña, un temor, una mentira elegante, una seducción disfrazada, una promesa vacía. Pero ahora, incluso los débiles pueden resistirme, incluso los temblorosos pueden decirme que me vaya, incluso los heridos pueden expulsarme. ¿Y sabes por qué? Porque no me enfrentan solos. En sus voces resuena la autoridad del Hijo, en sus palabras resuena la obediencia del desierto, en su fe resuena la victoria que Él conquistó ante mí. Yo quise atacar a Jesús para quebrar a la humanidad, pero Jesús me venció para fortalecerla, y eso se volvió mi tormento diario, porque cada tiempo, cada generación, cada alma que se levanta en su nombre, me recuerda algo que intento olvidar. El día que lo enfrenté, fue el día que perdí autoridad sobre todos los que vendrían a Él. Ese eco, ese sonido eterno, esa vibración espiritual que nace cada vez que alguien resiste, me recuerda mi derrota en el desierto. Y lo más humillante es que ese eco no se apaga, no se debilita, no pierde fuerza con los siglos. Cada vez que la oscuridad retrocede, es porque su obediencia sigue viva. Y yo, que una vez me creí incontestable, ahora escucho ese eco incluso en lugares donde nunca pensé que lo escucharía, en hogares donde se ora, en corazones que cambian, en almas que se levantan del polvo, en vidas que Él restaura. Cada vez, cada una,
me golpea con la misma verdad amarga. El desierto fue tu derrota y será la victoria de todos los que lo invoquen. Y ahora, después de siglos tratando de reescribir mi historia, después de desviar a generaciones con mis zurros finos, después de construir imperios sobre la sombra de la mentira, debo decir lo que jamás pensé pronunciar. Lo perdí. Perdí la guerra en el desierto, no por una herida, no por un acto de fuerza, no por una trampa que no funcionó. Perdí simplemente porque él no cayó, porque él eligió obediencia cuando la carne pedía pan, porque eligió humildad cuando yo le ofrecí espectáculo, porque eligió el reino del Padre cuando yo le ofrecí el mundo, porque eligió la cruz cuando yo le ofrecí evitarla. No fue una derrota táctica, fue una derrota cósmica. Aún puedo engañar, sí, puedo susurrar, puedo mover sombras, puedo tentar, puedo hacer ruido, puedo distorsionar, puedo dividir, puedo atacar, pero ya no puedo dominar, porque aquel día, en ese mar de arena abrasadora, el Hijo no venció solo por él, venció por todos, por cada alma herida, por cada corazón quebrado, por cada vida atrapada en mis cadenas, por cada hijo perdido, por cada generación marcada por mis trampas, por cada uno que alguna vez creyó no tener fuerza. Él ganó en el desierto para darles fuerza a todos ellos. Desde mi derrota, comprendí una verdad que nunca podré borrar. Mientras Él permanezca, yo no volveré a reinar. La humanidad tendrá tropiezos, sí, tendrá luchas, tendrá noches largas, tendrá lágrimas, tendrá batallas internas, pero ya no está sola, porque donde yo quise quebrarlos, Él les entregó victoria. Donde yo quise destruirlos, Él les entregó identidad. Donde yo quise dominarlos, Él les entregó libertad. Y mientras me hundo nuevamente en las sombras, obligado a retroceder ante la luz que Él encendió en los corazones de quienes lo siguen, digo las palabras que ninguna criatura de oscuridad quiere pronunciar, pero que la eternidad ya registró. Perdí en el desierto, perdí ante Él, y desde ese día, sé que perderé ante todos los que pronuncian su nombre. Ese momento, ese encuentro, esa victoria, ese eco eterno, marcó el inicio de algo que me supera por completo. La luz irrumpió en el mundo y la oscuridad no pudo resistirla. El desierto no fue mi escenario, fue mi sentencia. Y desde ese día, aunque siga intentando, aunque siga susurrando, aunque siga moviendo sombras, sé una verdad que jamás podré cambiar. Jesús venció, Jesús vence, Jesús vencerá. Y yo solo soy la sombra de una derrota eterna que comenzó bajo el sol abrasador del desierto.